identificado al sistema olfatorio, es uno de los sistemas sensoriales, el último que vamos a estudiar, responsable de detectar estímulos químicos disueltos o suspendidos en el aire. Las propiedades funcionales del sistema olfatorio humano. Se detectan hasta 10.000 olores diferentes. La modalidad es la olfacción y depende de la presencia de sustancias químicas con características de sustancias volátiles disueltas en el aire. Estas sustancias químicas, que es el estímulo adecuado para los receptores presentes en la membrana mucosa olfatoria, detectan estos estímulos que, además de ser volátiles y estar suspendidos en el aire e ingresar a la cavidad nasal en el aire inspirado, deben ser en cierta medida hidrosolubles para disolverse en el moco que reviste esta membrana mucosa olfatoria, y también deben tener características de liposolubilidad para poder atravesar la membrana de las proteínas receptoras y del mismo receptor para la producción del potencial del receptor. Esas serían las características del estímulo adecuado: sustancias químicas volátiles suspendidas en el aire y que tengan propiedades de liposolubilidad para disolverse en el moco y ser transportadas o vehiculizadas hasta entrar en contacto con el receptor de superficie de la célula receptora, las células olfatorias, y además la liposolubilidad suficiente que permite interaccionar con las estructuras de esta célula, especialmente el receptor de superficie. En base a la presencia de este estímulo químico es que se detectan hasta 10.000 olores diferentes. En este sistema sensitivo, la modalidad es la sensación olfatoria, y submodalidades se dice que tiene entre 100 hasta 1.000 olores considerados primarios, a diferencia del sistema visual, en el que identificamos 3 colores primarios, en el sistema gustativo, en el que hay 4 o 5 sabores primarios. En el sistema olfatorio se dice que hay alrededor de 100 hasta 1.000 olores primarios. Inicialmente se creyó que habían alrededor de 7 olores considerados primarios. Por estudios planteados por fisiólogos, se creía que los olores alcanforado, almizcleño, floral, mentolado, etéreo, acre y pútrido, que están en la lista en el capítulo 54, de donde van a revisar este tema, se creía que esos eran los olores primarios. Sin embargo, en estudios posteriores se ha identificado alrededor de 100 sensaciones olfatorias primarias. Eso plantea en el libro de Guyton, y en el de Gannon hasta 1.000 olores primarios. De ahí que no vamos a identificar submodalidades como en el caso de los sabores. Las submodalidades eran el sabor ácido, el sabor amargo, bueno, agrio, amargo, dulce y salado. En este caso no vamos a identificar esas submodalidades, pero sí vamos a indicar que hay entre 100 a 1.000 olores primarios. Y el rango de detección de olores diferentes que llega hasta 10.000. El umbral es muy bajo, igual que en el sistema gustativo, si ustedes recuerdan. Concentraciones mínimas de la sustancia química en el aire y que entra en contacto con la mucosa olfatoria pueden detectarse. Esta sensibilidad es tan extrema que, por ejemplo, una sustancia, el metilmercaptano, puede detectarse la presencia de esta en el aire con solo una 25 billonésima de gramo
en cada mililitro de aire. Si esa fuera la presencia, la concentración mínima del metilmercaptano en el aire, podríamos detectar el olor. Es por eso que, dada esta extrema sensibilidad del sistema olfatorio, se detectan presencias de sustancias químicas en el aire por muy mínima que sea la concentración, y ese era el ejemplo. El metilmercaptano es la sustancia que se mezcla con el gas natural, que es un gas que no tiene olor. Por lo tanto, al mezclarse con el metilmercaptano puede detectarse fugas de gas. Esa es la razón por la que nosotros hemos asociado el olor del metilmercaptano al gas. En realidad el gas es inoloro, pero la mezcla con el metilmercaptano hace que podamos detectar fugas de gas y tomar las previsiones, incluso facilitar la detección o localización del lugar donde encontramos una mayor concentración. Eso porque este sistema olfatorio tiene también un umbral extremadamente bajo. Pero en general, esa es la razón por la que nosotros, cuando vamos a un ambiente en el que hay una sustancia química que determina un olor, detectamos inmediatamente, dada nuestra extrema sensibilidad del sistema olfatorio por ese umbral bajo de los receptores. Sin embargo, hay una poca detección de rangos de intensidad. La discriminación de intensidad en el sistema olfatorio es tan pobre como la del sistema gustativo. De ahí que para detectar un rango de intensidades, o sea, de un olor más fuerte, que indica que hay una mayor concentración de la sustancia en el aire, debe variar en 30% o más la concentración para poder detectarse esa mayor intensidad. Y los mecanismos que permiten codificar esta variación en la intensidad está en relación a la relación proporcional del logaritmo de la concentración de esa sustancia para poderse detectar el rango de intensidad. Sin embargo, como les decía, como la detección de intensidad es pobre, la concentración de la sustancia debe variar en un 30% para ser detectada, igual que en el sistema gustativo. De la misma manera, en este sistema olfatorio, la índole afectiva está siempre presente con la detección de olores o la sensación olorosa. Y el olor detectado siempre es agradable o es desagradable. Esa es la índole afectiva. Y la índole afectiva nos indica que este sistema está en estrecha relación con el sistema límbico. Por lo tanto, la sustancia detectada en el aire que determina la sensación olorosa o es agradable o es desagradable. También tenemos que mencionar la discriminación espacial o la posibilidad de localización de la fuente olorosa. La discriminación espacial del sistema olfatorio tiene limitaciones, pero a pesar de esas limitaciones logramos ubicar la fuente del olor. Una de los mecanismos implicados en la localización de la fuente olorosa depende del sistema olfatorio, y esa es la discriminación de intensidad. O sea, entre los tres mecanismos que tenemos, uno es detectar una mayor concentración de la sustancia olorosa en el aire. Eso depende del sistema olfatorio. El otro mecanismo es el llamado olfateo, en el que hacemos el acto de aumentar la cantidad de aire que entra a las fosas nasales. Con ese olfateo, en cuanto detectamos un olor, lo que hacemos es introducir una mayor cantidad de aire para aumentar la concentración de la sustancia olorosa, pero ya en el aire contenido en la cavidad nasal, y que permita la discriminación de intensidad, que debe ser mayor del 30% o igual o mayor al 30%. Entonces, una vez que se detecta la mayor concentración, gracias a ese acto de introducir mayor cantidad de aire,
ya tenemos dos mecanismos, el olfateo y la discriminación de una mayor intensidad. El tercero es motor, voluntario. La persona empieza a desplazarse en el ambiente siguiendo la mayor intensidad, o sea, siguiendo la sensación de un olor más intenso. En ese sentido, la deambulación permite acercarse a la fuente olorosa. Si es que se va acercando la persona a la fuente del olor, se detecta esa mayor concentración. Pero si se ha alejado de la fuente del olor, disminuye la concentración, se detecta esa disminución en la concentración y por lo tanto se cambia de dirección hasta encontrar el punto o el lugar donde hay mayor concentración de esa sustancia y la sensación olorosa es más intensa. Esos son los tres mecanismos que permiten localizar la fuente olorosa. El olfateo, que es introducir mayor cantidad de aire. Luego, la discriminación de intensidad, esa mayor cantidad de aire hace que ingrese más la sustancia olorosa, la sustancia química que determina la sensación olorosa, y esa mayor concentración dirige el mecanismo de desplazamiento motor o de ambulación hacia la fuente olorosa. Con dificultades y con tal vez cierto tiempo, logramos ubicar la fuente del olor. O sea, finalmente logramos ubicarla, ya sea agradable o desagradable, y para tomar las acciones correspondientes, pero a pesar de la dificultad que implica, logramos ubicar la fuente olorosa. Esa es la discriminación espacial, que en el sistema olfatorio depende de tres mecanismos. Uno de ellos es inherente al sistema olfatorio, que es la discriminación de intensidad, que es pobre, y para mejorar esa discriminación de intensidad o detección de una mayor concentración de la sustancia olorosa es que el olfateo, que es introducir aire o sea, introducir más aire a las fosas nasales en esa acción de olfatear. Ahí entra más aire a las fosas nasales y por lo tanto aumenta la concentración, facilitando la discriminación de intensidad. Y el tercer mecanismo, que es el movimiento o desplazamiento motor, la persona se va desplazando hasta localizar la fuente del olor. La discriminación temporal tiene que ver con la poca capacidad de detectar el curso temporal del sistema olfatorio. Vemos que las capacidades discriminativas son pobres también en este sistema sensitivo. Ese curso temporal tiene que ver más con la adaptación del sistema olfatorio. En cuestión de un segundo se produce la adaptación de las células olfatorias, que es el receptor nervioso de este sistema, y disminuye la respuesta a la presencia del estímulo químico. Sin embargo, la mayor adaptación ocurre por un conjunto de fibras corticófugas que bloquean entrada de información y por lo tanto en un minuto, aproximadamente en un minuto, disminuye la detección de la sustancia olorosa y prácticamente ya no la detectamos. Y esa experiencia la hemos tenido porque cuando ingresamos a un ambiente donde detectamos un olor intenso, ya sea agradable o desagradable, vamos a plantear un olor desagradable. Ingresamos a un ambiente, detectamos el olor desagradable, pero debemos permanecer en ese ambiente, no podemos retirarnos y nos molesta al principio, pero después de un minuto ha disminuido la capacidad de detectar, ya no hay sensación olorosa y prácticamente nos quedamos ya tranquilos en ese ambiente sin detectar. Si es que salimos de ese ambiente y vamos a uno donde no está presente esa sustancia química y volvemos a ingresar, volvemos a detectar la presencia de ese estímulo oloroso. Pero mientras permanecimos en ese ambiente ya habíamos dejado de detectar. Esa es la adaptación que, igual que en el sistema gustativo, ocurre en el olfatorio al minuto aproximadamente de exponerse al estímulo, y tiene dos mecanismos. Uno que tiene que ver con los receptores olfatorios, las células olfatorias, que son de adaptación lenta, son receptores tónicos, y el conjunto de vías corticófugas o conjunto de fibras corticófugas que bloquean los puntos de ingreso de la vía olfatoria. De esta manera se produce la adaptación. Esas son las propiedades funcionales del sistema olfatorio humano.
Ahora, vamos a estudiar la justificación de las propiedades funcionales y para eso estudiaremos las características estructurales y funcionales a nivel del receptor y de la vía olfativa, siguiendo el esquema que teníamos de estudio de los sistemas sensitivos. El receptor de este sistema son las células olfatorias. Estas células olfatorias forman parte del órgano receptor que se llama membrana mucosa olfatoria. La vía olfativa inicia en los bulbos olfatorios, continúa con los tractos olfatorios, que son el primer par craneal, y luego estos tractos olfatorios se dividen en dos vías, una que constituye el sistema olfatorio primitivo y la otra vía que constituye el sistema olfatorio antiguo. Bueno, vamos a ir estudiando características de los receptores y de la vía. En las fosas nasales se encuentra la membrana olfatoria, llamada también membrana mucosa olfatoria. Es el órgano receptor de este sistema olfatorio. Las fosas nasales son las cavidades que inician las vías respiratorias. En esta cavidad nasal, la membrana mucosa olfatoria se encuentra ubicada en el techo o porción superior de la fosa nasal y se prolonga en sentido medial hacia el tabique nasal y en sentido lateral cubriendo el primer cornete superior. Esta membrana mucosa olfatoria es el órgano receptor. En este órgano receptor encontramos al receptor sensitivo que se llama célula olfatoria. Estas células olfatorias se dicen que son neuronas modificadas, ya que corresponden a neuronas bipolares. Siendo neuronas bipolares, tienen un extremo que concluye en un botón por el que emergen cilios llamados pelos gustativos o pelos olfatorios o cilios olfatorios. Estos cilios o pelos olfatorios están embebidos en el moco que reviste la mucosa de la cavidad nasal. La sustancia química, que es el estímulo adecuado para este receptor, una vez que ingresa en el aire a la cavidad nasal, entra en contacto, se pega, se adhiere al moco y el moco es el transporte de esta sustancia química que pone en contacto con los cilios o pelos de las células olfatorias. Estas células olfatorias tienen en el otro extremo una prolongación axónica que atraviesa la lámina cribosa del etmoides, constituyendo axones cortos que se dirigen a los bulbos olfatorios. Además de las células olfatorias, la mucosa olfatoria tiene otro tipo de células que son las células de sostén o sustentaculares. También están presentes las células basales, que son las que renuevan continuamente a estas células. Es muy similar a la yema o botón gustativo. Por lo tanto, identificamos dos tipos de células en la mucosa olfatoria, las células olfatorias y las células de sostén o sustentaculares. Ahora, debemos mencionar la presencia de otra estructura que forma parte de la mucosa olfatoria y son las glándulas de Bowman. Estas son glándulas secretoras de moco, el moco que reviste el epitelio respiratorio, que es el que cubre la cavidad nasal. Por lo tanto, estas glándulas de Bowman secretan el moco que permite vehiculizar a la sustancia química hasta entrar en contacto con los cilios o pelos olfatorios. En esto tenemos aquí otra representación de estas células ciliadas, estas células olfatorias, que terminan en un botón al que se adhieren los cilios olfatorios.
En los cilios olfatorios existen receptores de superficie que son los que se unen a la sustancia química que determina la activación de estos receptores. Les decía que en el otro extremo de estas células identificadas como bipolares, que son neuronas modificadas que forman parte de la membrana olfatoria, el órgano receptor de la olfacción, las prolongaciones axónicas tienen un trayecto corto, logran atravesar la lámina cribosa, los orificios de la lámina cribosa del etmoides y se dirigen hacia el bulbo olfatorio, de ahí que sean axones cortos. Se cree que hay entre 25.000 axones provenientes de estas células olfatorias que hacen conexión en el bulbo olfatorio con una estructura identificada como glomérulo. Estas células olfatorias son los receptores sensitivos y tienen en la membrana que reviste a los cilios, tienen los receptores, pues, tienen proteínas receptores de las sustancias químicas olorosas. Estas proteínas receptoras tienen una configuración tal que la molécula tiene un extremo que se encuentra en el exterior y es al sitio donde se une la sustancia olorosa, y la molécula en sí ingresa, atraviesa la membrana, vuelve a salir, vuelve a ingresar como una calamina, una especie de ondulación, y en la porción terminal vuelve a ingresar al interior de la membrana del cilio olfatorio, y en ese otro extremo, que en este caso sería interior, se une a una proteína G, que es el mecanismo a través del cual se producirá la activación de esta célula olfatoria. Ahora, en el extremo opuesto, por donde emerge el axón o se prolonga el axón, atraviesa la lámina cribosa. Les decía que este axón de trayecto corto se dirige al bulbo olfatorio, que es el inicio de la vía olfatoria, en el que se encuentran algunos miles de estructuras identificadas como glomérulos. A estos glomérulos, a cada glomérulo, se dirigen aproximadamente 25.000 fibras o axones provenientes de estas células olfatorias, que son los receptores nerviosos. Y en el glomérulo hacen sinapsis con dos tipos de células: las células mitrales y las células en penacho. Se dice que en cada glomérulo hay alrededor de 25 células mitrales y 60 células en penacho. Estas células mitrales en realidad se encuentran por encima del glomérulo, pero formando parte de la estructura del bulbo olfatorio, lo mismo que las células en penacho. Y las prolongaciones dendríticas de las células mitrales y de las células en penacho están ubicadas dentro del glomérulo y hacen conexión con el axón proveniente de las células olfatorias. Ahora, una vez que la sustancia química se ha unido al receptor de estas, al receptor específico, en el libro de Guyton se dice que hay alrededor de 1000 tipos de receptores para los olores. Una vez que la sustancia química se une al receptor, se produce la activación de la proteína G que libera. Recuerdan ustedes, la organización de la proteína G tiene 5 subunidades, 2 unidades alfa, una unidad beta, una unidad gamma y una unidad delta. Es el prototipo de una proteína G. La subunidad alfa se separa de la proteína G y activa a la enzima adenilciclasa o adenilatociclasa, y esta enzima adenilatociclasa produce la formación del AMP cíclico o el GMP cíclico. En este caso se describe la activación del AMP cíclico. Este AMP cíclico es el que funciona como segundo mensajero. O sea, es el fragmento o la porción liberada del ATP que constituye el AMP cíclico. Este AMP cíclico
que constituye el segundo mensajero, ese es el mecanismo de activación del receptor, abre canales de calcio para producir la modificación del receptor. Tenemos la representación de la célula olfatoria y el mecanismo de transducción. Una vez que la sustancia química se une a la proteína receptora de superficie, logra activar a la proteína G, liberándose la subunidad alfa que produce la activación de la adenilciclasa, y la adenilciclasa fracciona el ATP obteniendo AMP cíclico. El AMP cíclico abre canales de sodio y canales de calcio. Los canales ya sea que difunda los iones sodio o los iones calcio, lo que hacen es modificar el potencial en la célula receptora, en el receptor olfatorio. El potencial de membrana en reposo de esta célula es de menos 50 milivoltios, menos 55 milivoltios, perdón. Y desde este potencial negativo, la entrada de iones con carga positiva modifican el potencial en la célula olfatoria de manera tal que se invierte, llegando hasta menos 30 milivoltios y produciéndose la despolarización de la célula. Este mecanismo de despolarización hace que se produzca el potencial del receptor. Esa es la curva que representa el potencial del receptor en la parte inferior. Cuando se ha producido la transducción y surge este potencial del receptor, en el axón de esta célula olfatoria surgen potenciales de acción con una frecuencia que va en aumento. Inicialmente estas células descargaban señales con una baja frecuencia, 1 a 2 potenciales de acción por segundo, va aumentando hasta descargar alrededor de 30 a 50 potenciales de acción. Esta magnitud del potencial receptor o de cambios en el receptor y la frecuencia de descarga depende de la intensidad del estímulo. Y les decía que el mecanismo de codificación es el aumento en frecuencia de descarga de potenciales de acción ya a través del axón, que tiene una relación proporcional al logaritmo de la intensidad del estímulo, similar al que hemos estudiado en otros. Eso permite la codificación de la intensidad de la sustancia. No se olviden que este receptor es extremadamente sensible y responde a pequeñísimas partes o pequeñísima concentración de la sustancia olorosa en el ambiente. Tiene un umbral bastante bajo, es extremadamente sensible, de ahí que nosotros tengamos la capacidad para detectar olores en el ambiente, aunque tengamos dificultad para determinar las variaciones en intensidad. Ahora, una vez que se han generado estos potenciales de acción, se descargan por las fibras, por las prolongaciones axónicas o los axones, hacia el bulbo, que se conduce hacia el bulbo olfatorio. Esos son los mecanismos de transducción del receptor. Hay un detalle que vale la pena mencionar ahora, y es que una vez que la sustancia se ha detectado, la sustancia olorosa ha sido detectada, este mecanismo de la activación, del segundo mensajero, que es la activación del AMP cíclico, genera una reacción en cascada que hace que mayor cantidad de AMP cíclico se vaya formando y abra mayor cantidad de canales iónicos, de manera tal que se produce la descarga de señales continuas indicando la presencia de esa sustancia olorosa. De ahí que además de la extremada sensibilidad del receptor, haya una capacidad de mayor respuesta o de amplificación en la respuesta, incluso a pequeñas concentraciones de esa sustancia química en el ambiente. Esa es otra característica de este sistema olfatorio. Habíamos mencionado
que los axones de las células olfatorias se dirigen a los glomérulos que se encuentran formando parte del tracto olfatorio, y es en los glomérulos donde ocurre la sinapsis con las células mitrales y células en penacho que se encuentran por encima de los glomérulos olfatorios. Esta conexión permite que se conduzcan las señales. Se cree que hay un glomérulo por cada olor primario, aunque ese es un planteamiento no ha sido comprobado y tampoco totalmente aceptado. De todas maneras, se integra la información en estos glomérulos, en el bulbo olfatorio, y la relación con las células mitrales y las células en penacho. Estas células mitrales y en penacho, las mitrales son más grandes que las células en penacho, se encuentran por encima de los glomérulos y sus prolongaciones dendríticas forman parte del glomérulo, y es en este glomérulo donde ocurre la conexión sináptica con los axones de las células olfatorias. Ahora, las células mitrales y en penacho emiten prolongaciones axónicas que constituyen el nervio olfatorio o primer par craneal. Vamos a hablar ahora de este nervio olfatorio. Los bulbos olfatorios tienen los cuerpos neuronales de las células mitrales y células en penacho, cuyas prolongaciones axónicas constituyen el nervio olfatorio o primer par craneal. También se llama tracto olfatorio. Este tracto olfatorio se dirige al límite entre el mesencéfalo y el cerebro e ingresa a través de este límite, dividiéndose en dos vías. Estas dos vías en las que se divide el nervio olfatorio en el punto identificado como trígono del nervio olfatorio constituyen una vía que se dirige al área olfatoria medial del cerebro y la otra vía que se dirige en sentido lateral hacia el área olfatoria lateral. La vía olfatoria medial es el sistema o constituye el sistema olfatorio primitivo. Vamos a ver. El bulbo olfatorio es la porción inicial de la vía olfatoria. Las prolongaciones axónicas constituyen el nervio olfatorio, primer par craneal, que en el punto donde ingresa en el límite entre mesencéfalo y cerebro, se divide en dos vías, una vía medial y una vía lateral. La vía medial constituye el sistema olfatorio primitivo. Este sistema olfatorio primitivo es el área olfatoria medial, que consta de un grupo de núcleos situados en las porciones basales intermedias del encéfalo, inmediatamente delante del hipotálamo, haciendo conexión con los núcleos septales, y entre ellos el núcleo septal anterior. Estas conexiones se cree que determinan el comportamiento básico responsable de respuestas primitivas a los olores, ya que estas estructuras de conexión de esta vía olfatoria medial son parte del sistema límbico. Por lo tanto, entre las respuestas primitivas a los olores, si se trata de comida, sería la respuesta de lamerse los labios, o si se trata de otros olores, en los animales, por ejemplo, el olor de sus depredadores puede activar una conducta de huida. El otro componente de la vía olfatoria es la vía olfatoria lateral. Esta vía olfatoria lateral da lugar a un sistema olfatorio antiguo y un sistema moderno. El sistema olfatorio antiguo, vemos otra vez la división del nervio olfatorio en dos vías, una vía medial y una vía lateral. Ahora vamos a hablar de la vía lateral. La vía lateral tiene aún dos conexiones, una identificada como sistema olfatorio antiguo y la otra como el sistema moderno. El sistema olfatorio antiguo es el área olfatoria lateral, que está compuesta por las cortezas piriforme, prepiriforme, la porción cortical de los núcleos amigdalinos o complejo amigdalino. Desde estas zonas se dirigen al sistema límbico y en especial a la conexión al hipocampo. Y si se trata de información que llega hasta el hipocampo, es tiene o está relacionado en el aprendizaje para disfrutar ciertos alimentos o aborrecerlos en función de la experiencia que se ha tenido con esos alimentos. Ahora,
esta es la única conexión a la corteza cerebral que no hace o no tiene una sinapsis intermedia en el tálamo, como es lo usual. Este es el sistema olfatorio antiguo. Y la vía moderna, que deriva del área olfatoria lateral o vía olfatoria lateral, esta vía moderna, que la vemos aquí, es parte de esta vía o área olfatoria lateral, es la que se dirige al núcleo dorsomedial del tálamo y posteriormente llega al cuadrante lateroposterior de la corteza órbitofrontal y se dice que la función de este es intervenir en el análisis consciente de los olores. Esas son las áreas de interpretación de la información proveniente de los receptores olfatorios y que se integra e interpreta en estos tres sistemas, el antiguo primitivo, el antiguo y la vía moderna para el análisis consciente de los olores. Las alteraciones usualmente están relacionadas a alteraciones en la vía o lesiones en la vía. Y las alteraciones olfatorias pueden ser de tipo anosmia, en la que no hay detección, no hay percepción de los olores, la hiposmia, que está disminuida, la hiperosmia, que está aumentada, y las parosmias, que son la distorsión de los olores, por pérdida de transporte, pérdida sensorial o pérdida nerviosa. La anosmia usualmente puede verse a una fractura de la base del cráneo que destruye la lámina cribosa del etmoides y por lo tanto se interrumpa la conexión de las células olfatorias con el bulbo olfatorio. Eso puede dar lugar a una anosmia. Esas son las alteraciones olfatorias que debíamos identificar por lesiones de la vía. Ya hemos mencionado las vías corticófugas, que son parte del mecanismo de adaptación del receptor. Con eso hemos completado el esquema de estudio del sistema olfatorio. Vamos a concluir indicando que los sentidos químicos tienen una índole afectiva, están muy relacionados con la alimentación y otras funciones, no son muy discriminativos espacial y temporalmente, pero permiten distinguir diferentes sabores y olores. Sus alteraciones no son tan frecuentes como fuente de consulta médica. Con esto hemos terminado la revisión del sistema olfatorio, hemos terminado la revisión de los sistemas sensitivos y el lunes vamos a revisar el sistema nervioso autónomo como último tema del sistema nervioso. Eso ha sido todo por hoy. Se nos va a cortar enseguida la conexión. No vamos a continuar después de esta interrupción porque ya hemos concluido el tema. Simplemente despedirnos hasta el día lunes. Que pasen un buen fin de semana. Igualmente, doctora. Igualmente, Gracias. doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, doctora.